Hola, soy Nora, y la vida en mi familia se siente como caminar sobre una cuerda floja. Comparto casa con mi madre, mi hermano mayor Anthony y su esposa Riley. Desde afuera, podríamos parecer una familia típica, pero por dentro es una historia diferente, llena de tensión y resentimiento tácito. Anthony es el hijo dorado, el orgullo de la familia, con un título elegante y un trabajo bien remunerado. Riley, su esposa, siempre equilibrada, desempeña su papel a la perfección, aparentando comprensión mientras alimenta silenciosamente la tensión. Mientras tanto, yo soy la que se queda en casa, ocupándome de todo, desde los gastos del hogar hasta asegurarme de que nuestra madre esté cómoda. Pero mis esfuerzos a menudo pasan desapercibidos. Mi madre, con quien he vivido durante años, no oculta su preferencia por Anthony. Vivir con tu hermano y Riley parece mejor para ti, me dijo una vez. Sus palabras fueron más dolorosas de lo que ella creía. No importa cuánto contribuya, tanto financiera como emocionalmente, siempre seré la ignorada de la familia. Durante mi segundo año de universidad, mi vida cambió drásticamente cuando mi padre enfermó gravemente. Su condición requería cuidados constantes, y pronto fue evidente que mi madre no podía manejarlo sola. Se contrataron cuidadores, pero no podían cubrir todas las necesidades, lo que me dejó a mí para intervenir en los momentos críticos. A menudo me encontraba corriendo entre clases y casa para asegurarme de que mi padre estuviera cómodo. Balancing los cuidados y mis estudios fue abrumador, pero no podía dejar que él sufriera. Fue durante esos días desafiantes que comencé a pensar en cómo seguiría cuidando a mi padre una vez que me graduara y empezara a trabajar. La incertidumbre me llevó a explorar alternativas. Comencé a estudiar modelos de negocio en línea y apliqué los conceptos que aprendía en mis clases de economía. Pronto, me asocié con amigos que tenían experiencia en administración y tecnología, y juntos lanzamos una pequeña empresa en línea. Aunque la mayoría de nuestro equipo trabajaba desde una oficina, yo elegí quedarme en casa, trabajando de forma remota para estar cerca de mi padre. El negocio lentamente ganó tracción, y comencé a contribuir significativamente a las finanzas del hogar. Un día, mientras ayudaba a mi padre con sus medicamentos, él me miró con una sonrisa orgullosa. «Nora, te has sacrificado tanto por esta familia», dijo suavemente. «Te has convertido en una mujer trabajadora y responsable. Estoy orgulloso de ti». Sus palabras me impactaron profundamente y me trajeron lágrimas a los ojos. El reconocimiento de mi padre me recordó que mis sacrificios no fueron en vano. Mientras tanto, Anthony seguía siendo el orgullo de la familia, habiéndose graduado de una universidad de prestigio y asegurado un trabajo importante. Sin embargo, después de conseguir su empleo, se distanció completamente de nosotros. No respondía a nuestras llamadas ni mensajes, como si ya no existiéramos. De repente, después de años sin contacto, Anthony llamó, no para reconectarse, sino para pedir 99,000 pesos como regalo de bodas. La demanda fue tan impactante como audaz. Mi madre, siempre cariñosa, parecía dispuesta a considerarlo, justificando su petición como un deber parental. Esto enfureció a mi padre. «¿Por qué deberíamos darle algo?», preguntó con voz temblorosa por la frustración y la tristeza. Mi padre, que había estado orgulloso de Anthony, ahora estaba profundamente decepcionado. La discusión dejó la casa tensa, y por primera vez, reconoció abiertamente mis sacrificios. La actitud de Anthony había expuesto la frágil dinámica familiar. La muerte de mi padre fue tan repentina como desgarradora. Una mañana, lo encontré inconsciente y, aunque llamé a una ambulancia, fue demasiado tarde. Su pérdida dejó un vacío que las palabras no podían llenar. Mi madre, distante y más interesada en su teléfono, me dejó a cargo de los preparativos del funeral. «Encárgate tú, Nora». «Estoy demasiado abrumada», dijo con indiferencia, dejándome cargar con el peso emocional y logístico sola. Adelante, decidido a honrar la memoria de mi padre, llegó el día del funeral, y con él una sorpresa no deseada. Anthony apareció con su esposa Riley, ambos vestidos de manera inapropiada para la solemne ocasión. Mientras los demás venían a presentar sus respetos, Anthony se pavoneaba, llamando la atención por todas las razones equivocadas. El atuendo llamativo de Riley y su comportamiento petulante solo aumentaban la incomodidad. Sin embargo, mi madre los recibió con una cálida sonrisa, como si nada estuviera mal. «Me alegra que estés aquí, Anthony», dijo, con una voz inusualmente alegre dadas las circunstancias. Para mi sorpresa, añadió, «ahora podemos discutir la herencia de tu padre». La atmósfera en la habitación cambió instantáneamente. Los invitados, que habían venido a llorar, ahora eran testigos de un drama familiar. Anthony,
siempre oportunista, habló en voz alta. Honestamente, no creo que Nora deba esperar. ¿De qué ha estado viviendo todo este tiempo? ¿De papá? Sus palabras estaban llenas de sarcasmo, y sentí las miradas de todos sobre mí. Apreté los puños, pero permanecí en silencio, sin querer arruinar el día destinado a honrar a mi padre. Mi madre, aparentemente ajena a lo inapropiado del momento, intervino: los bienes de tu padre pertenecen a la familia, y como hijo mayor, Anthony, mereces más. Era difícil creer que esta conversación se estuviera llevando a cabo en un funeral. Mi padre había trabajado duro para mantenernos, y ahora su legado se reducía a una discusión por dinero. Miré a los invitados, sus rostros mostraban sorpresa e incomodidad. Algunos susurraban entre ellos, incapaces de comprender la falta de respeto por la ocasión. Anthony, envalentonado por el apoyo de mi madre, se volvió hacia mí y dijo: ha sido una carga, Nora. Es justo que yo reciba lo que me corresponde. Su esposa asintió con una sonrisa irritante. Respiré profundamente y contuve el impulso de arremeter. Este no es el momento ni el lugar para esta discusión, dije con firmeza. Estamos aquí para honrar a papá, no para hablar de herencias. Anthony se burló, pero no dijo más. Mi madre parecía irritada, como si hubiera interrumpido sus planes. Después de unos momentos tensos, Anthony se inclinó hacia mi madre y le susurró algo antes de que él y Riley se fueran temprano del funeral, dejándome para terminar lo que ellos habían interrumpido. Mientras estaba de pie junto al ataúd de mi padre, no podía evitar sentir una mezcla de tristeza y enojo. Tristeza por perder a la única persona que realmente se preocupaba por mí, y enojo por el egoísmo que había ensombrecido su despedida final. Estaba claro que mi familia se había fracturado sin posibilidad de reparación, y yo tendría que recoger los pedazos por mi cuenta. Pero, si algo aprendí de mi padre, fue resiliencia, y tenía la intención de honrar su memoria avanzando, sin importar lo difícil que fuera el camino por delante. La disputa por la herencia comenzó inmediatamente después del funeral. Anthony, decidido a hacer valer sus supuestos derechos como hijo mayor, declaró en voz alta: esta casa me pertenece. Se paró en la sala de estar como si ya fuera el dueño del lugar. Como hijo mayor, es mi derecho de nacimiento. Riley, a su lado, asintió con su habitual expresión de suficiencia. Mi madre, sentada en el sofá, miró en silencio. Su falta de objeción lo decía todo. Respiré profundamente, con mis emociones hirviendo justo debajo de la superficie. Durante años, yo había asumido la carga financiera de esta casa, cuidando a mi padre cuando nadie más lo hizo. Pero aquí estaba Anthony, que había estado ausente durante años, reclamando lo que creía que le correspondía. Anthony, dije con voz calmada pero firme, esta casa no te pertenece, tampoco a mamá, legalmente, es mía. La habitación quedó en silencio. La actitud petulante de Anthony vaciló y, por un momento, incluso Riley pareció desconcertada. ¿De qué estás hablando?, preguntó Anthony, incrédulo. Estoy hablando del hecho de que papá me confió esta casa antes de morir, respondí, manteniéndome firme. Él transfirió la propiedad a mi nombre porque sabía que yo era quien lo cuidaba y apoyaba a esta familia. La cara de Anthony se puso roja de ira. Eso es imposible. ¿Por qué haría eso? Ni siquiera tienes un trabajo real. Solo has estado viviendo aquí. Sentí que mis manos temblaban, pero me negué a dejar que sus palabras me afectaran. ¿Viviendo de aquí?, repliqué, con mi voz elevándose ligeramente. ¿Tienes idea de cuánto dinero he invertido en esta casa mientras tú vivías tu vida en la ciudad? Yo estaba aquí, asegurándome de que papá recibiera el cuidado que necesitaba, pagando las cuentas y manteniendo esta casa en funcionamiento. Miré a mi madre, esperando algún reconocimiento, pero ella evitó mi mirada. Su silencio dolió más que las acusaciones de Anthony. Déjame recordarte, continué, con mi voz firme otra vez, los ahorros de papá se agotaron hace tiempo. Fue gracias a mis contribuciones de 3,000 pesos al mes que esta casa siguió funcionando. Papá sabía que yo era el único en quien se podía confiar. Por eso se aseguró de que la casa permaneciera a mi nombre. Un recuerdo pasó por mi mente mientras hablaba. Recordé el día en que mi padre me contó sobre la transferencia. Nora, había dicho con voz débil pero resuelta, quiero asegurarme de que estés segura. Has hecho tanto por esta familia, y confío en que harás lo correcto. Esas palabras me dieron fuerza entonces, y me la dan ahora. Anthony, sin embargo, no estaba listo para rendirse. Esto no es justo, gritó. Soy el hijo mayor. Merezco esta casa. ¿Qué clase de familia traiciona a su propia sangre de esta manera? Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Traición?, repetí. Nos abandonaste durante años. Ni siquiera te molestaste en ver a papá cuando estaba enfermo. La única traición aquí es tu regreso repentino, pensando que puedes tomar lo que no es tuyo. Riley,
claramente incómoda, tiró del brazo de Anthony, susurrando algo que no pude escuchar. Mi madre finalmente rompió su silencio, hablando en un tono bajo y defensivo. Nora, tal vez deberíamos compartir la casa. Es lo que tu padre querría. Negué con la cabeza firmemente. No, mamá, papá quería que yo tuviera esta casa porque confiaba en mí. Tú y Anthony no han demostrado nada más que egoísmo, y no voy a dejar que se aprovechen de mí más tiempo. Su traición solo había profundizado mi resolución. Esta casa no era solo una propiedad, era un símbolo de la confianza de mi padre y de mis años de sacrificio. No estaba dispuesta a dejar que cayera en manos de quienes solo recordaban a la familia cuando les convenía. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente empoderada, lista para liberarme de su dominio tóxico y construir una vida en mis propios términos. Había llegado el momento de liberarme. Después de años de sacrificio y contribuciones no reconocidas, tomé una decisión que cambiaría todo. De pie en la sala de la casa que guardaba tantos recuerdos dolorosos, me enfrenté a mi madre, Anthony y Riley. Sus rostros eran una mezcla de conmoción e incredulidad cuando anuncié mi decisión. Ya tuve suficiente, dije con firmeza. He apoyado a esta familia durante años y todo lo que he recibido a cambio es falta de respeto y traición. Ya terminé, me voy de esta casa y corto todos los lazos con ustedes. Anthony se burló, recostándose en su silla. ¿A dónde irás, Nora? Siempre has estado atrapada aquí, jugando a ser la mártir. Lo miré a los ojos sin pestañear. Ahí es donde te equivocas. He estado planeando esto durante mucho tiempo. Voy a vender la casa y mudarme al extranjero. No tengo intención de quedarme aquí rodeada de personas que solo me ven como una carga. Los ojos de mi madre se abrieron con incredulidad. No puedes vender esta casa. Ha pertenecido a nuestra familia durante años. No ha sido nuestra casa durante mucho tiempo, respondí con frialdad. Se convirtió en mía cuando papá me transfirió la propiedad. Confió en mí para cuidarla, y ahora estoy tomando la decisión de dejarlo ir. La habitación quedó en silencio, pero podía sentir la tensión hirviendo debajo de la superficie. Anthony y Riley intercambiaron miradas, y mi madre parecía querer discutir, pero no podía encontrar las palabras. Esa noche comencé a empacar mis cosas. Mientras doblaba la ropa y guardaba los recuerdos, un torrente de emociones me invadió. Pensé en las innumerables veces que había estado despierta hasta tarde, equilibrando mis cuidados y mis estudios, solo para ser recibida con indiferencia. Recordé las palabras de aliento de mi padre, los raros momentos de validación que me hicieron seguir adelante, y pensé en las innumerables formas en que mi madre y Anthony me habían dado por sentado. Su egoísmo se hacía más profundo con cada año que pasaba. Pero junto con la amargura, había una creciente sensación de alivio. Al irme, estaba recuperando mi vida, una vida que había sido ensombrecida por sus demandas y expectativas. Por primera vez, sentí una chispa de esperanza por un futuro que era mío para moldear. Finalicé la venta de la casa a través de mi tío, que siempre había sido una fuente de apoyo silencioso. Él entendió mis razones y me aseguró que se encargaría de todo. Una vez que se completó la venta, reservé un boleto de ida a un destino tropical con el que siempre había soñado. Era mi oportunidad de comenzar de nuevo, lejos del ambiente tóxico que había soportado durante tanto tiempo. Cuando cerré la puerta por última vez, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. La casa había sido un símbolo tanto de mis luchas como de mi crecimiento, pero ya no me definía. Al alejarme, dejé atrás no solo ladrillos y cemento, sino el peso de una familia que nunca me había valorado realmente. Este era mi nuevo comienzo, y tenía la intención de aprovecharlo al máximo. Con el peso de mi antigua vida detrás de mí, abordé un avión hacia un país tropical que siempre había sido un sueño lejano. El cálido sol, la suave brisa y los vibrantes paisajes me saludaron con una sensación de promesa. Este era mi nuevo comienzo, un lugar donde finalmente pude vivir para mí, libre de las cargas y expectativas de mi familia. Las primeras semanas fueron un ajuste. Alquilé un pequeño apartamento cerca de la playa, con grandes ventanales que dejaban entrar el sonido de las olas. Las mañanas comenzaban con fruta fresca y café en el balcón, mirando el amanecer sobre el océano. Estaba muy lejos de la atmósfera tensa de mi antiguo hogar. Aquí sentí una sensación de paz que no había experimentado en años. Establecer una rutina me ayudó a adaptarme a mi nueva vida. Pasé mis días trabajando en mi negocio en línea, que me proporcionó la libertad financiera que necesitaba para dar este paso. Las tardes eran para explorar el mercado local, probar comidas exóticas y conocer gente de todos los ámbitos de la vida. Los lugareños eran cálidos y acogedores. Su actitud relajada me recordaba la importancia de reducir la velocidad y apreciar los placeres simples de la vida. Una tarde, mientras caminaba por la costa, los tonos dorados del sol poniente reflejándose en el agua, me encontré reflexionando sobre mi viaje. El dolor del maltrato de mi familia todavía persistía, pero ya no me definía.
Había aprendido lecciones valiosas a través de esas luchas, lecciones sobre resiliencia, autoestima y la importancia de establecer límites. Durante años, había sacrificado mis propios sueños para apoyar a una familia que nunca me apreció realmente, pero esos sacrificios me habían convertido en alguien fuerte e independiente. La confianza de mi padre en mí, aunque un pequeño destello de luz en la oscuridad, había sido un punto de inflexión. Me recordó mi valor y me dio el coraje para liberarme. Ahora estaba abrazando mi independencia, forjando una vida donde estaba en control. Los desafíos que enfrenté me habían enseñado a priorizar mi propia felicidad y a rodearme de personas que me valoraran y respetaran. El futuro ya no era una fuente de ansiedad, sino de emoción y posibilidades infinitas. Mientras estaba en la playa, mirando las olas bañar la orilla, sentí un profundo sentido de gratitud. Gratitud por la fortaleza que había encontrado, por las oportunidades que tenía por delante y por este hermoso nuevo capítulo que la vida me había dado. La vida me había puesto a prueba, pero había salido más fuerte, lista para abrazar la libertad y la alegría que siempre había merecido. Este era mi nuevo comienzo, y no podía esperar a ver a dónde me llevaría. De vuelta en mi antigua vida, la caída de mi familia era inevitable. Anthony, Riley y mi madre siempre habían vivido por encima de sus posibilidades, y sin mí para llenar silenciosamente los huecos financieros. Su imprudencia los alcanzó. Me enteré a través de mi tío, que los vigilaba de cerca, pero con distancia. Después de que me fui, no pasó mucho tiempo antes de que su lujoso estilo de vida se derrumbara bajo el peso de sus crecientes deudas. Anthony y Riley se habían mudado a un pequeño y estrecho apartamento en la ciudad. Después de ser desalojados de la casa que vendí, sus ahorros se redujeron rápidamente y tuvieron que hacer malabarismos con trabajos de medio tiempo solo para mantenerse al día con los gastos básicos. Mientras tanto, mi madre, que siempre había disfrutado de sus salidas y sus compras indulgentes, se encontró luchando por adaptarse a una vida mucho más frugal. Los cobradores de deudas comenzaron a aparecer en su puerta. Sus llamadas eran implacables y amenazantes. La vida que habían construido sobre la ilusión y el derecho se estaba desmoronando. Pidieron dinero prestado a prestamistas riesgosos con la esperanza de mantenerse a flote, pero eso solo empeoró su situación. Cada mala decisión los arrastró más profundamente a un agujero financiero, y sus relaciones se volvieron cada vez más tensas. La familia que alguna vez fue orgullosa y que había desestimado mis contribuciones, ahora apenas se mantenía unida. En cuanto a mí, no sentía deseos de regresar a ese ambiente tóxico. Mi tío ocasionalmente me informaba. Su tono estaba teñido de una tranquila desaprobación de sus acciones, pero mantuve mi distancia. Había tomado la decisión consciente de priorizar mi felicidad y construir una vida propia. Las luchas que ahora enfrentaban eran de su propia creación, y no tenía intención de volver a ser arrastrada a su caos. A menudo reflexionaba sobre la ironía de todo. Las mismas personas que se habían burlado de mí por quedarme en casa y trabajar en silencio, ahora luchaban por sobrevivir. No era un sentimiento de Schadenfreude lo que sentía, sino una sensación agridulce de cierre. Les había ofrecido mi apoyo durante años, solo para ser correspondida con indiferencia y traición. Ahora era libre, viviendo una vida llena de paz y propósito, mientras ellos sufrían las consecuencias de sus decisiones. Caminando por la costa de mi nuevo hogar, sentí una profunda sensación de satisfacción. Mi viaje había estado plagado de desafíos, pero me había llevado a un lugar de fortaleza e independencia. No me arrepentí de la caída de mi familia, fue su propia decisión. Finalmente me sentí en paz, concentrada en mi felicidad y en los días más brillantes que estaban por venir.